Bueno, acá estamos y seguimos con nuestras clases virtuales. Espero que hayan podido todos acceder y que me estén viendo en este momento. Voy a acomodar la luz. Ahí está. Bueno, lo que tiene de bueno este formato es que puedo acompañarlos con la lectura de una manera más cercana. Es decir, yo tengo los textos aquí y ustedes van a poder cotejar un poco lo que yo voy diciendo con lo que ustedes van leyendo. Es la idea. Entonces, no esperen grandes clases teóricas, sino más bien esto. Vamos a ir haciendo un recorrido por el texto que ustedes tienen que leer cada vez. Por supuesto, si puedo ayudarlos un poco más, lo haré. Por eso quiero hablarles un poco acerca de qué es la filosofía. Es nuestro primer gran tema en el programa. Y es el problema más grande que tenemos los filósofos. ¿Qué es la filosofía? Es en sí misma una pregunta filosófica. ¿Por qué? Bueno, porque no hay definiciones cerradas para la filosofía. Y si hubiese definiciones cerradas, esto sería tal vez contraproducente, porque la filosofía es una disciplina académica que tiene orígenes ancestrales. Estamos hablando del comienzo de la disciplina alrededor del siglo IV a.C. y de los primeros planteos filosóficos antes de ese momento. Entonces, digamos que tenemos un tiempo pensando estas cosas, de modo que la filosofía ha venido cambiando desde sus orígenes hasta el día de hoy. Sin embargo, como les anunciaba en el video anterior, hay algunos ejes que permanecen casi idénticos. Y para explicar esto, vamos a remitirnos al video que ustedes tenían que ver, esta serie de videos que hicieron algunos filósofos argentinos que se llama Bailando en el Abismo, es un ciclo. Ustedes tienen los links en el aula para ver la primera parte, donde por un lado hablan estudiantes de filosofía argentinos y por el otro lado hablan profesores de filosofía argentinos, que son filósofos argentinos y filósofas argentinas también, en su mayoría de la UBA, porque es un emprendimiento de la Universidad de Buenos Aires. Sin embargo, algunos de ellos fueron profesores míos, siguen siendo profesores míos y son algunos de ellos referentes de la filosofía nacional. Entonces, es importante que pensemos que la filosofía no es un tipo de saber o una disciplina que llevaban adelante los antiguos, sino que nosotros la hacemos día a día también. ¿Qué plantean allí los profes? Bueno, cada uno de ellos plantea una suerte de definición diferente. La propuesta de la unidad 1 es pensar qué es la filosofía sin definiciones cerradas. Repito, ¿qué es la filosofía sin definiciones cerradas? Por lo tanto, ustedes no van a tener un texto que diga la filosofía es, tal, tal, tal. No van a tener 2 o 3 definiciones. Van a tener varias. Pero lo que vamos a remarcar nosotros, y por eso estoy grabando este video, son algunas características que siempre tiene la filosofía, independientemente de quién la defina o independientemente de la época en la que nos situemos. ¿Sí? Características de la filosofía. Más allá de definiciones, lo que estamos buscando son características de la filosofía que nos permitan reconocer el pensamiento filosófico en cualquier época, independientemente de cualquier autor, y después, bueno, uno estudia teorías. Entonces, déjenme ordenar el pensamiento. Pero en primer lugar tenemos la definición clásica que tiene que ver con la etimología de la palabra. Yo espero que ustedes estén como yo con el mate tomando apuntes de lo que yo digo, como si esto fuese una clase. Etimología. ¿Qué significa etimología? Significa el origen del discurso, el origen de las palabras. ¿Cuál es el origen de la palabra filosofía? Bueno, casi todos lo deben conocer. Amor por la sabiduría. ¿Significa esto que los filósofos son eternos buscadores del saber? Bueno, podríamos decir que sí.
Pero tenemos que tener en cuenta que la etimología de la palabra no define por completo la disciplina. Entonces la vamos a dejar a un costado por un momento. Lo único que vamos a retomar de la etimología de la palabra, filo, amor, sofía, sabiduría, filosofía, es el amor por la sabiduría. Lo que vamos a tomar de allí es esta idea de que la filosofía no tiene ni posee un saber definitivo, sino que lo busca en el sentido en que un amante se mueve hacia aquello que ama. No para poseerlo, decimos, pero sí para inclinarse continuamente hacia ello. Hay un autor que se llama Gilles Deleuze, se escribe Deleuze con Z, ustedes lo tienen allí. Por el momento no tienen que leerlo, pero si quieren pueden hacerlo, que interpreta esta etimología de la palabra más que como el movimiento de un amante, como el movimiento de un amigo. El filósofo entonces para Deleuze es el amigo del saber, el amigo de la sabiduría, porque la amistad es un tipo de amor, es una inclinación. Cuando yo tengo afinidad con alguien, me muevo hacia ese alguien, me inclino hacia ese alguien, paso tiempo con ese alguien. Y además Deleuze se está basando en otro de los significados que tiene el término filos, que viene del griego antiguo, que es filía. La filía era una fuerza cósmica, que en algunos textos aparece traducida como amistad, una fuerza que me mueve hacia otra cosa, una fuerza que me mueve hacia otra cosa, me inclina, ¿sí? Entonces el filósofo es alguien que está inclinado hacia el saber, que está buscando el saber y no que lo posee definitivamente. Por eso decimos que la filosofía es una búsqueda interminable de saber, justamente porque escapa, si es genuina, por supuesto, de las definiciones cerradas, ¿sí? Entonces ustedes tienen, por un lado, este sentido clásico, del que, repito, vamos a retener solamente este sentido, que la filosofía es un tipo de saber que busca conceptos, que busca respuestas, que se inclina hacia el saber, pero no que decreta tener el saber. La filosofía tiende hacia el saber. Y por otro lado tienen un texto que sí vienen leyendo, que tienen que leer, que es el texto de Karl Jaspers, que es está acá. Fíjense que es un librito que se llama La filosofía, es de mediados del siglo XX. A esta altura es un clásico. Entonces, como es un clásico, ustedes van a encontrar que en los textos que les damos después para leer, este texto va a reaparecer. Entonces, voy a empezar por acá. Después vamos a saltar al otro texto. Si ya leyeron el texto, se van a dar cuenta que los dos primeros capítulos de este libro hablan de la filosofía en general. ¿Qué es la filosofía en primer término? En el capítulo 1 de este texto, Karl Jaspers dice que la filosofía, a grandes rasgos, es un modo de saber o un modo de pensar. Esto es importante porque la filosofía entendida como modo de pensar podría pensarse como algo que puede hacer cualquiera, independientemente de si es filósofo profesional o no. Esto abrió una etapa muy importante en la filosofía contemporánea porque Karl Jaspers fue uno de los primeros en decir esto y se distanció de esa manera de aquellos que planteaban lo contrario, es decir, una tradición de filosofía académica que postulaba un estereotipo del pensador filosófico que, como se imaginarán, era primero varón, adulto. En algunos casos podríamos decir que también había una clase o un cierto rol social que debía cumplir el filósofo y para acceder a ese tipo de saber también tenía que estar moviéndose dentro de una cierta esfera económica social. Podemos decir que tenga los recursos necesarios para, por ejemplo, procurarse estudios académicos.
Entonces, decir que la filosofía es un modo de pensar es abrir ese estereotipo, pensar, asumir que cualquiera, si tiene algunas cuestiones básicas resueltas, puede pensar de modo filosófico. ¿Sí? De modo filosófico. Este es un sentido de la filosofía. Vamos a decir que es un sentido amplio. Filosofía en sentido amplio puede ser entendida como un modo de pensar que todos podemos ejercer. Todos podemos hacernos preguntas críticas, todos podemos preguntarnos por los grandes interrogantes y misterios del universo, de la existencia, etcétera, etcétera. Ahora, hay otro sentido de la filosofía en el que esto no es posible y tiene que ver con el sentido restringido de la filosofía que se acota a lo que llamaríamos filosofía teórica o académica, que es lo que estamos estudiando ahora, y es un tipo de saber que, si bien todos pueden comprender, no todos pueden ejercer, porque requiere de herramientas teóricas, como por ejemplo, requiere también aprender las ciencias, por ejemplo, ¿no? Para hacer un análisis bioquímico tengo que estudiar, bueno, para hacer algunos análisis filosóficos también. Eso no implica que yo no pueda pensar filosóficamente. ¿Se entiende? Tenemos estos dos sentidos. Karl Jaspers está planteando el sentido amplio de la filosofía, pero en el capítulo 2 de este librito que ustedes tienen que leer, capítulo 1 y el capítulo 2, Karl Jaspers dice dos cosas importantes, o una en realidad. Dice que la filosofía tiene dos aspectos, ¿sí? Tenemos a la filosofía como modo de pensar que a su vez tiene dos grandes aspectos o que se manifiesta de dos maneras. Primero, se manifiesta según sus orígenes. Y por otro lado, podemos pensar a la filosofía según su comienzo histórico. Parece aquí una de las caracterizaciones de la filosofía, creo yo, más interesantes para pensar a partir de ahí, es la idea del origen tripartito de la filosofía. Origen tripartito. Es un triple origen. ¿Qué significa esto? Significa que la filosofía, como modo de pensar, nace, aparece, brota en determinadas circunstancias que son comunes a todos los seres humanos. Para decirlo de otro modo, Karl Jaspers está suponiendo que todos podemos pensar de modo filosófico porque todos en algún momento de nuestra existencia nos vamos a encontrar en tres situaciones específicas. Primero, situaciones de asombro total. Ustedes verán que en la situación en la que estamos, todos estamos un poco así, asombrados, sorprendidos. No es lo mismo una sorpresa que un asombro, son cosas distintas. El asombro es una sensación humana que aparece frente a lo absolutamente nuevo y desconocido. Es como un vacío. Entonces, ese vacío parece ser, según Jaspers, uno de los grandes orígenes del pensamiento filosófico. ¿Cuándo filosofamos? Todos, todas o todes. Cualquier ser humano que se encuentre en una situación de asombro profundo va a tener o va a ver brotar dentro de sí mismo un interrogante de tipo filosófico. Piensen ustedes, interrogante de tipo filosófico surge, por ejemplo, ahora que estamos en cuarentena, hay un bicho tan chiquito
y tan poderoso que nos está modificando. Piensen en qué otras situaciones ustedes han vivido un asombro, una sensación de vacío de respuestas que genera interrogantes nuevos. No tienen una respuesta fácil y rápida, ¿sí? ¿Qué sé yo? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo puede ser lo que está pasando? ¿Por qué? Bueno, son algunos interrogantes, ustedes piensen otros. La segunda situación que origina pensamiento filosófico en la vida del ser humano, según Karl Jaspers, es la situación de duda. Ustedes me dirán, bueno, el asombro y la duda son similares. No, el asombro es más profundo, es más vacío, no hay respuestas, no hay sentido. Me enfrento a lo desconocido. En cambio, la duda se genera sobre la base de algún tipo de conocimiento previo, que de repente no parece tan seguro. La duda tiene que ver tal vez con esas situaciones en las cuales todas las respuestas fabricadas que tengo de repente no me sirven más, ¿no? Y de repente intento tomar la primera respuesta prefabricada que tengo, no me sirve. Voy a otra, no me sirve. Y de repente las recetas conceptuales que tenemos los seres humanos no son tan seguras como parecían. Ahí aparece la duda. Jaspers lo relaciona con un momento histórico de la filosofía, que es la filosofía moderna, en la cual, a partir de la cual las bases de todas las certezas empiezan a caer justamente porque no parecen servir para responder nuevos interrogantes. Específicamente, Jaspers en este texto que ustedes seguramente están leyendo o vienen leyendo, lo relaciona con René Descartes. Descartes se pronuncia Descartes, es francés. Ya lo vamos a ver más adelante, así que no me voy a explayar sobre él. Y la tercera situación que origina pensamiento filosófico en cualquier ser humano, este es el planteo de Jaspers, ¿no? Son las situaciones límite, situaciones que nos llevan al límite. El límite puede ser entendido como el límite de la vida o de la existencia, es decir, situaciones en las que nos enfrentamos a nuestra propia finitud. Finitud, conciencia de la finitud, es decir, la conciencia de la muerte, ya sea ajena o propia, o la cercanía de la muerte. Tiene este poder de redireccionar todos los saberes, reposicionar todas las respuestas. Son situaciones de conmoción. ¿Cuántas situaciones de conmoción hemos pasado los seres humanos a lo largo de nuestra existencia? Han generado grandes interrogantes, grandes motores de búsqueda de conocimiento. Podríamos incluso pensar también esta situación que estamos atravesando como una situación límite, que si bien tiene este vacío y nos trae esta oscuridad, también nos trae interrogantes nuevos y nos muestra la necesidad de continuar investigando, porque los saberes de los que disponemos son limitados. La filosofía, vean, cuando aparece la filosofía, aparece para mostrarnos que lo que sabemos no es tan seguro, que lo que creemos verdadero probablemente no lo sea, y que todos los conceptos de los que disponemos son reemplazables, criticables y modificables. ¿Sí? Entonces, tenemos esto. Tenemos la filosofía como modo de pensar,
tenemos los orígenes de la filosofía, que son 3. Sin embargo, después Jaspers agrega un elemento más, que es el elemento de la comunicación, y dice: no hay pensamiento filosófico, por lo menos no en el sentido académico, si no se comunica y no se dialoga con los demás. En parte, por eso estoy grabando este video, porque es muy importante pensar con otros para que exista el pensamiento filosófico. Si el pensamiento queda encerrado en mi mente, corre el riesgo de convertirse en un discurso falso o en un discurso meramente subjetivo, donde yo mismo pongo las pautas y los criterios de valoración. En cambio, cuando el pensamiento se abre y se pone en diálogo con los demás, aparece la crítica, aparece la contradicción y aparece la necesidad de replantear mi propio pensamiento para poder argumentar lo que sostengo. Esto solo aparece cuando me enfrento con el pensamiento de los demás. Por eso van a ver que tanto en Karl Jaspers como en el libro que voy a explicar ahora, que es el de Esther Díaz, aparece la idea de que pensar filosóficamente es pensar con otros. También aparece la idea, tanto en el texto de Deleuze como en el texto de Esther Díaz, aparece la idea de que hacer filosofía también es pensar contra otros en este texto. Problemas filosóficos de Esther Díaz. Contra otros, no en el sentido de que me voy a ir a pelear con el otro. Contra otro en el sentido de que tengo a alguien enfrente. Si sigo de largo me lo voy a chocar, que no lo puedo obviar. Cuando estoy haciendo filosofía y estoy pensando con los demás, el otro no puede ser invisible. El pensamiento del otro tiene que tener un peso, una importancia igual a la importancia que tiene mi pensamiento. Por eso decimos que la filosofía también es una búsqueda comunitaria, ¿sí? Entonces, vemos que hay filósofos actuales que están escribiendo entrevistas online en los periódicos para pensar acerca de lo que está sucediendo y de repente filósofos como Byung-Chul Han, que es un filósofo surcoreano, escribe un artículo y otro filósofo le contesta. ¿Por qué? Porque la filosofía no es un soliloquio, un monólogo. Espero que ustedes estén ahí del otro lado ahora. La filosofía es un ida y vuelta. Es una ida y vuelta que también tiene ciertas reglas, ¿sí? Porque si no, es opinología. ¿Cuáles son esas reglas? Bueno, vamos a pasar a caracterizarlas con el texto de Esther Díaz. Entonces, volvemos al video Bailando en el Abismo. Yo les había pedido por escrito en el aula virtual, espero que lo hayan visto, les había pedido que ustedes elijan una de las definiciones, bueno, ahí se refleja la pantalla, pero me ven. Una de las definiciones que más les habían gustado de ese video. Yo les voy a decir las que más me gustan a mí o las que me sirven más para explicarles estos temas a ustedes. Hay una definición de filosofía que es muy interesante, o mejor dicho, volvemos a esto, olvídense de la definición, no hay definiciones. Voy a decir más bien, hay una caracterización de la filosofía que hace una de las profesoras que están en el video, que no recuerdo su nombre ahora, y dice, bueno, para pensar filosóficamente tenemos que tener algunas de las necesidades básicas, o todas, cubiertas, ¿no? Empezamos a sospechar que pensar filosóficamente es pensar de un modo específico que requiere que tengamos la cabeza, la mente dispuesta para ello. ¿Para qué? Bueno, para pensar en los grandes interrogantes existenciales, tengo que tener, vamos a decirlo así, la panza llena, tengo que tener tiempo. De otro modo, suponemos que es realmente muy difícil. Nietzsche, que es un filósofo que vamos a ver más adelante, filósofo que muere en el 1900, o sea que lo tomamos como un filósofo contemporáneo, una vida con una salud
deplorable. Nietzsche hablaba de la necesidad de la salud para pensar filosóficamente también, ¿no? Entonces, vamos viendo que pensar filosóficamente tiene algunas características. Por otro lado, había una caracterización de la filosofía que hace Mario Caimi, que es un gran profesor de filosofía. Dice, la filosofía es insana porque te puede llevar a la locura en el sentido de que nunca vas a encontrar las respuestas definitivas a los problemas. Y más adelante, hacia el final del video, dice, estas cuestiones que estudia la filosofía, los grandes interrogantes existenciales, son desproporcionados respecto de la capacidad que tenemos para responderlos. Entonces en el medio queda un hueco que nos genera incertidumbre. Pero hay específicamente, una caracterización de la filosofía que hace, si no me equivoco, el profesor Pablo Driesic en el video, dice que pensar filosóficamente es pensar en algunas cuestiones fundamentales. Son muy pocas. No son muchas. No hay 90 cuestiones fundamentales para pensar filosóficamente. Hay algunas, son un puñado. Y nos vamos a detener ahí por el momento, porque ese puñado de cuestiones fundamentales, los grandes interrogantes existenciales que todavía no tienen respuesta, son pocos, que son muy, muy, muy fundamentales y permanecen a lo largo de la historia sin responder, o al menos sin una respuesta definitiva. Ahí me quiero detener porque es un poco lo que nosotros tomamos para explicar lo que es un problema filosófico y lo que vamos a estudiar durante todo el año. Vamos a decir entonces que este modo de pensar, la filosofía, tiene un origen, que tiene la característica de ser comunicable, por lo tanto tiene 4 características fundamentales. Es un saber racional, es un modo de pensar racional, es decir, yo estoy pensando filosóficamente es porque activé mi razón. Van a decir, bueno, pero no, yo estoy imaginando, estoy recordando, estoy opinando, estoy repitiendo, estoy creando imágenes mentales, probablemente no esté filosofando rigurosamente. ¿Cuándo estoy pensando de modo filosófico? Cuando estoy intentando responder un interrogante característico, que no tiene respuesta, que es profundo, que es radical, de manera racional. Cuando activo mi razón frente a los grandes interrogantes de la existencia, estoy pensando de modo filosófico. Vamos a decirlo así. ¿Significa que la filosofía no se nutre de otras capacidades humanas como la creatividad, la imaginación? No, de ninguna manera. Pero no puede pasar que no haya una cuota racional cuando estoy pensando filosóficamente, porque entonces no estoy pensando filosóficamente. Entonces vamos a decir que la primera característica del pensamiento filosófico es su racionalidad. Es el intento racional de responder interrogantes complejos, profundos y en general que no tienen una respuesta única. Ustedes van tomando nota de lo que voy diciendo, ¿no? Bien, entonces voy a detenerme un poco en esto de los problemas filosóficos. Decimos que la filosofía es un modo de pensamiento que procede a partir de preguntas, y ahí hay otra gran característica de la filosofía. La filosofía se nutre de preguntas, se mueve a partir de preguntas. Lo que genera la filosofía son preguntas, ¿sí? No tanto las respuestas, porque ya dijimos que no se pueden responder fácilmente estos interrogantes, pero sí la pregunta. Entonces, va a haber filosofía en la medida en que haya pregunta. Y voy a dar algunos ejemplos de preguntas filosóficas. Por ejemplo, toda pregunta que yo pueda traducir, decían mis profesores, decía Sócrates,
o decía mejor dicho Platón, que decía Sócrates, porque Sócrates no escribió nada que nos llegue hasta hoy, su discípulo Platón sí. El formato de pregunta filosófica estándar es un tipo de pregunta por el qué. Yo digo, ¿qué es el amor, por ejemplo? ¿Qué es la justicia? O preguntar otras cosas como, ¿qué es el Estado? ¿Qué es la salud? ¿Qué es la solidaridad? También se me ocurre, porque estamos en cuarentena. Pero la pregunta por el qué generalmente tiene una estructura que mueve al pensamiento de una manera diferente a otro tipo de preguntas, ¿sí? Con esto estoy queriendo decir que no toda pregunta que yo pueda hacerme antojadizamente es una pregunta filosófica. Sin embargo, si intento hacer este ejercicio de traducir algunas cuestiones al formato por el que, probablemente aparezca una pregunta filosófica. Probablemente, ¿no? Si digo que voy a comer hoy, no. Pero si pregunto, ¿qué es el bien? ¿O qué es el mal? Sí. Bueno, es un poco frustrante no tenerlos a ustedes del otro lado en persona, pero imagino que están pensando conmigo ahora. Bueno, vamos a pasar, como para ir cerrando el video, a analizar el prólogo y la primera parte de este libro, que se llama Problemas filosóficos, y lo escribió Esther Díaz, que es una filósofa argentina. Esther Díaz tiene 80 años, en este momento está en cuarentena en su departamento, porque también está escribiendo para algunos periódicos. Pueden googlear y buscar Esther Díaz y van a aparecer seguramente estas entrevistas que le están haciendo los periódicos a raíz de esta circunstancia. Es muy divertida, es una filósofa contemporánea, es actual, y postula una forma de entender a la filosofía bastante más actual que él, que escribió a mediados del siglo XX. Entonces, para que ustedes puedan leer sin problema, yo voy a ir repasando algunas cosas que me parecen interesantes para que ustedes vayan remarcando en el texto aquello que me parece a mí, bueno, y que conceptualmente es relevante para leer a Esther Díaz. En principio, Esther Díaz dice en el prólogo de su libro que la filosofía es un pensamiento problematizador. Como les venía diciendo, hay algunas cuestiones fundamentales del pensamiento filosófico que se mantienen a lo largo de la historia. Por ejemplo, interrogantes de tipo, ¿qué es el hombre? ¿Qué es la verdad? Vamos a decir, ¿qué es Dios? Podríamos pensar. ¿Qué es lo real? También. ¿Están seguros que yo soy real? ¿Están seguros de que lo que ven es real? Lo que sea real para el ser humano es algo bastante complejo. Esto lo sabían los filósofos antiguos también, y hoy nos seguimos preguntando un poco lo mismo en algunas circunstancias especiales. ¿Es esto real? ¿Esto que está sucediendo es real? ¿Qué es la libertad? Es otra de las grandes cuestiones filosóficas. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? Uno de los grandes problemas se llaman éticos en la filosofía. Otro gran interrogante filosófico que forma parte de estas cuestiones fundamentales que nos acompañan a lo largo de la historia es el problema, decimos, estético, que parte a partir de la pregunta ¿qué es el arte? O ¿qué es la belleza? ¿Qué es la belleza? ¿Ustedes saben fehacientemente qué es la belleza? Determinantemente. Algo difícil, ¿no? Por lo menos no tiene una respuesta inmediata. Yo puedo decir, bueno, la belleza es lo que a mí me gusta,
De repente la respuesta parece tan pequeña al lado de semejante interrogante que enseguida podemos pensar racionalmente que no es suficiente para responderlo. Entonces hagan ustedes el ejercicio de pensar interrogantes de esta magnitud y podrán tal vez conectarse con las cuestiones que estudia la filosofía. Bueno, vamos a Esther Díaz. Esther Díaz entonces dice, el pensamiento filosófico es un pensamiento que problematiza, es decir, se ocupa de problemas. ¿Sí? No es que hace problemas, que busca problemas, no. Nos tenemos que correr un poco del sentido cotidiano de la palabra problema y situarnos en el sentido teórico de la palabra problema, que tiene que ver con un cúmulo de preguntas que surgen a partir de una pregunta matriz. ¿Sí? Vamos a entender a los problemas de esta manera. Los problemas filosóficos son cadenas de preguntas que surgen a partir de un interrogante matriz, fundamental. Yo les tiro un problema que puede ser el problema acerca de lo real, que lo vamos a trabajar después. ¿Qué es lo real? Es una pregunta matriz, una pregunta fundamental. ¿Sí? A partir de esa pregunta se me ocurren 10 más. ¿Qué es lo real? ¿Es esto real? ¿Quién dice qué es lo real? ¿Qué es irreal? Bueno, continúen ustedes adicionando, sumando preguntas a este interrogante matriz. Vamos a obtener una cadena de interrogantes que componen un problema. Vamos a entenderlo en principio de esa manera. Entonces, cuando Esther Díaz dice la filosofía es pensamiento problematizador, se está refiriendo a esto. Va a decir en el prólogo que es una disciplina humanística milenaria. Va a decir también que no es una ciencia, no como lo es, por ejemplo, la química o la física. Si bien la filosofía está relacionada con la química, está relacionada con la física, hay filósofos que trabajan dentro de laboratorios, hay filósofos que trabajan continuamente con científicos. Esto no significa que la filosofía sea en sí misma una ciencia. Esto tiene que ver con un montón de cuestiones, especialmente con la filosofía no necesita contrastar sus postulaciones con lo que sucede en el mundo, no siempre. También tiene que ver con que la filosofía no tiene un método unificado. Las ciencias generalmente tienden a tener un método estructurado y unificado para poder proceder. Entonces, estas son las dos primeras características que podemos resaltar en Esther Díaz. La filosofía no es una ciencia, pero sí es una disciplina humanística milenaria. ¿Vamos? Con disciplina humanística milenaria hay una característica común acá con lo que dice él, Karl Jaspers. ¿Sí? Los dos dicen algo similar. Karl Jaspers también dice que la filosofía comenzó en el siglo, si no me equivoco, VI a.C., cuando se separó del mito y intentó el hombre comprender el universo de manera racional. En la antigüedad comienza la filosofía como disciplina. ¿Sí? No como una ciencia, como una disciplina. Sí sabemos que dio origen a lo que después fueron las ciencias. Por eso a veces se habla de la filosofía como la madre de todas las ciencias. Pero hay que tomar esa frase con cuidado porque tampoco es determinante. Dio origen a interrogantes que luego fueron respondidos a lo largo de la historia, que generaron motores de búsqueda y que dieron origen a otras disciplinas de saber, como la química, la física o las ciencias naturales en general, la historia, la psicología. Pero lo primero que hubo en Occidente, por lo menos, fue filosofía. Luego, Esther Díaz habla de cómo ella va a encarar el texto y nos habla a nosotros, a los profesores, a los estudiantes, etc.
dice que a todos estos problemas que son ancestrales, ella le suma algunos que son muy actuales. Por ejemplo, el lugar de la mujer en la vida social actual, la violencia de género. Habla de los problemas en la página 10 como ejes temáticos, grandes ejes temáticos del pensamiento filosófico, y digo que van cambiando según los ritmos histórico-culturales, aunque hay ejes temáticos que se repiten a través de los siglos. ¿Sí? La ética, el dolor, la tecnología, la antropología filosófica, es la disciplina que estudia al hombre filosóficamente hablando. Habla también de las problemáticas de género, ¿sí? El amor, como los grandes problemas filosóficos, de la identidad sexual, como uno de los problemas filosóficos que se vienen estudiando por lo menos desde mediados del siglo XX, etcétera, etcétera. Con esto quiero resaltar que cuando lean Esther Díaz están leyendo una filósofa que, como dije en el video anterior, no piensa solamente en los filósofos del pasado, sino que está haciendo filosofía en el presente. Otra de las características que plantea Esther Díaz, características de la filosofía, es que la filosofía no es un mero divague mental. Esto es muy importante. Sino que la filosofía tiene que ver con pensar racionalmente, como dijimos antes, y con seriedad. Esto lo dice en la página 11 del texto. También dice que la filosofía requiere lectura y que requiere un tipo de lectura lenta. Ustedes cuando lean los textos se van a dar cuenta que se traban. Tienen que volver a leer, por eso yo estoy haciendo estos videos para que ustedes puedan leer con más fluidez. También dice que Nietzsche, este filósofo que mencioné antes, cuando fue filósofo, cuando estudiaba leía de manera lenta y cuando fue filósofo buscó maneras dinámicas de escribir. Para que leer y hacer filosofía tuviera que ver más con la pasión y la alegría que con el aburrimiento. Después en el capítulo 1 aparece la caracterización de la filosofía como una búsqueda de aquello que está oculto. ¿Sí? La filosofía, si se hace y se ejerce genuinamente, tiende a desocultar aquello que está oculto. Intereses de poder, falsos discursos, verdades que no son tales, etcétera, etcétera, etcétera. Construcciones conceptuales impuestas. Ustedes van a ver que habla de la aletheia, es un término griego que se usaba para referirse justamente a aquellas experiencias que mostraban aquello que no se veía fácilmente. El ser humano tiene esta extraña capacidad de, a través del lenguaje y muchas otras prácticas, ir ocultando lo esencial. Vamos a decirlo así, por el momento. También dice que hay dos grandes tradiciones a la hora de pensar la filosofía. Una tiene que ver, por lo menos hasta el siglo, repito, XX, principios del siglo XX, algunos filósofos estaba instalada la idea en el mundo filosófico académico de que la verdad podía tener algún tipo de entidad, y si existía la verdad, si había una verdad, entonces esta verdad era única, que si hay más de una verdad no sabemos cuál es la verdad. Y además podía encontrarse esa verdad. Esta tradición viene, dice Esther Díaz, desde Platón, hace un montón, pero en el siglo XX se rompe. Por eso hay
Una filosofía que considera que la verdad existe, lo vamos a estudiar. Una filosofía menos ingenua que comienza a partir del siglo XX, que postula que más bien no existe la verdad y que la verdad es otra cosa que una construcción humana que tiene relación con las intenciones de poder. Entonces marca estas dos tradiciones, nosotros vamos a estudiarlas. Pareciera que la filosofía se puede definir o describir, dejo a un lado la palabra definición, se puede describir, se puede caracterizar de diferentes maneras de acuerdo a que nos situemos en aquella tradición, en esta tradición contemporánea. Claramente Esther Díaz está situada en esta tradición contemporánea. Está planteando que sea lo que sea la filosofía, tiene que ver con desocultar, ejercer el pensamiento racional para desocultar aquello que está oculto. Los sentidos que se ocultan, que la verdad en sí misma como una cosa única y definitiva no existe. Si existe algo que llamamos verdad, existe porque está impuesto a través del lenguaje por alguien. Después lo vamos a ver también. Por alguien que tiene básicamente la intención de dominar, ejercer poder. Entonces, esta alianza dice en la página 18 entre el saber y el poder, y después va a decir también entre la verdad y el poder, tiene que ver con cómo los filósofos hacemos filosofía en el siglo XX y en el siglo XXI. O sea, hoy. Pero para terminar el video, quiero que se detengan en la página 18 y 19, porque allí están las características de la filosofía más claramente expuestas. ¿Cuáles son? Bueno, a ver, aparece esta idea en la página 18 de que nunca se piensa filosóficamente aislado de los demás, sino que todo lo que sea filosofía siempre es un pensamiento colectivo, un pensamiento que confronta con el pensamiento del otro y que se encuentra con el pensamiento del otro. Guarda que donde hay pensamiento individual o individualista y no hay diálogo o no se da lugar al otro en esa construcción de pensamiento, entonces probablemente la filosofía esté dormida o aplastada. Aparece la idea de que la filosofía es única, la compara con un río, la filosofía siempre es la misma, sin embargo en diferentes épocas toma distintas direcciones, como si fuesen distintos afluentes de un mismo río. Esta idea aparece también en Karl Jaspers. La filosofía es una, pero también es múltiple. Se manifiesta de manera diferente de acuerdo a las épocas y de acuerdo a los autores, pero los interrogantes y el modo de pensamiento es el mismo. Luego aparece la idea en la página 19 de que pensamos el mundo, lo interpretamos desde ciertos esquemas conceptuales y que si bien las verdades definitivas ya no existen, sí existen esquemas desde los cuales pensamos el mundo y que pueden resultar verdaderos durante un tiempo. Las verdades para la filosofía contemporánea son modificables, son provisorias, porque la filosofía considera que ejerciendo el pensamiento racional siempre podemos someter a crítica los discursos o los esquemas conceptuales que están vigentes para avanzar, para no anquilosarnos, para no dejarnos dominar. Piensen ustedes por qué otros motivos puede ser. ¿Qué pasaría si no sometiéramos a crítica nada? Piénsenlo al revés. A esta característica del pensamiento filosófico, Esther Díaz la llama perspectivismo, que viene de la palabra perspectiva. Entonces, siempre pensamos el mundo
filosóficamente hablando, desde determinada perspectiva. Y es esa misma perspectiva la que tenemos que conocer, tenemos que poder someter a crítica en el caso de que nuestra razón nos muestre esa perspectiva ya no sirve, podríamos decir. Las perspectivas caen. Entonces, lo que pensamos acerca del mundo no es una verdad definitiva desde el punto de vista filosófico, sino un punto de vista humano. Y el punto de vista humano puede cambiar. La pregunta es, ¿se cambia el punto de vista desde el cual vemos las cosas o interpretamos el mundo? ¿Cambia el mundo en sí mismo? No sabemos. Entonces dice en la página 19 que la filosofía produce interpretaciones de la realidad. Y que la materia prima de la interpretación filosófica es la palabra, el lenguaje. Por eso el filósofo trabaja tanto con las palabras y se mueve a partir de términos y redefine los términos y somete a crítica los términos, porque el término que uso para interpretar la realidad termina imponiendo un sentido en la realidad. Por último, retoma una definición o una caracterización muy importante que hizo Gilles Deleuze sobre la filosofía y remarca que para filosofar se requiere argumentación, solidez conceptual, interpretaciones robustas, es decir, no meras opiniones, rigor, que tiene que ver con el rigor racional de lo que pensamos y no con la mera opinión, de nuevo, con detenernos a fundamentar lo que pensamos. Y dice que pensar con rigor no es solamente pensar, sino también expresar de manera rigurosa y racional lo que pensamos. Por eso es tan importante el manejo del lenguaje cuando estudiamos filosofía. Dice también que la filosofía permite resistir los dogmatismos. Vayan anotando. Página 19. Resistir los dogmatismos. El dogmatismo es cualquier postura de pensamiento que se sitúe sobre una verdad que considera absoluta y no se mueve de ahí. También en la página 19 caracteriza la filosofía como una actividad. Esto es muy importante porque la tradición sostiene que la filosofía es algo así como un saber conceptual y abstracto, cuando en realidad lo que estamos diciendo los pensadores del siglo XX y XXI es que la filosofía es un hacer, no solo pensar, sino que cuando pienso filosóficamente estoy haciendo algo. Estoy haciendo algo con mi pensamiento, estoy haciendo algo con el lenguaje, estoy haciendo algo en el mundo, y eso que hago con mi pensamiento puede transformar la realidad en la que vivo. Piensen si no, por ejemplo, los debates en torno al lenguaje inclusivo, cómo han modificado la realidad, ¿no? Y cómo han modificado nuestras conductas. Bueno, gran parte de ese proceso viene de una crítica filosófica. También caracteriza la filosofía como la tarea de inventar, reciclar conceptos. Esto también está al final de la página 19. Inventar o reciclar conceptos. A veces no existen conceptos para plasmar o para darle sentido a una realidad asombrosa que se comporta de una manera nueva. El filósofo generalmente, frente a esas situaciones, es aquel que puede conceptualizarlo por primera vez. A veces hasta ponerle nombre, ¿no? Y también en la página 20 dice que la filosofía puede ser terapéutica o que puede ayudar a desnaturalizar ideas preconcebidas. Es decir, a no tomar como natural algo que no lo es. Porque cuando tomamos las cosas como naturales, como normales, como obvias, terminamos a veces repitiendo verdades impuestas. Finalmente va a decir que la filosofía puede entenderse de tres maneras, como una terapia, es decir, como un tipo de reflexión que me sostiene frente a lo desconocido, como un saber teórico académico, que lo es también, como un tipo de pensamiento transformador de la realidad, en este sentido de
su capacidad de desocultar lo que está oculto. Entonces, finalmente la filosofía es una actividad productiva, es un ejercicio, es un hacer. Con eso decimos que tiene que ver con el compromiso. Entonces, filosofar no es estar como estaba René Descartes en bata, o como estoy yo acá con el mate, pensando cosas abstractas, sino que la filosofía es pensar la realidad desde una determinada perspectiva, racionalmente, tener siempre presente que todas las perspectivas son modificables, que todas las definiciones son provisorias, pueden cambiar, que son construcciones humanas. Entonces, para que no se haga más largo este video, espero que puedan llegar hasta la página 20 del capítulo 1 del libro de Esther Díaz y luego van a poder continuar leyendo hasta la página 32. Esa tarea se las dejo a ustedes. Van a ver que allí Esther Díaz pone en relación a la filosofía con el texto que ustedes ya leyeron de Karl Jaspers y habla de los 3 orígenes, habla del comienzo histórico de la disciplina. Bueno, espero que les haya servido y que se pongan a leer. Espero que tengan el tiempo, espero que tengan el lugar, espero que tengan la tranquilidad mental como para poder estudiar. Es muy importante que lo hagan si pueden hacerlo, para poder aprovechar esta circunstancia y cuando volvamos a vernos, tener las actividades cubiertas como para poder avanzar en la cursada.